Me llamo Wendy. Tengo 34 años, trabajo como contadora pública certificada, y soy mamá de 2 hermosos niños. Hace apenas 3 semanas, mi propio padre decidió anunciarle a más de 2.400 personas que me estaba repudiando como hija. ¿Saben cómo lo hizo? No con una llamada telefónica. Tampoco sentándose conmigo para hablar cara a cara. No, nada de eso. Escribió una publicación en Facebook a las 11 de la noche. Cuando desperté la mañana siguiente, mi mundo ya se había derrumbado. Los padres de mi esposo lo habían visto. Las maestras de mis hijos también. Cada uno de los 800 miembros de la Iglesia Grace Fellowship había leído cada palabra. Mi teléfono no dejó de sonar durante días enteros. Mi pequeña de 8 años volvió del colegio llorando desconsoladamente porque una compañerita le dijo que habían expulsado a su mamá de la familia. Y lo que más duele de todo esto es que nunca explicó el motivo. Solo escribió que había traído vergüenza al apellido Braddock y pidió que nadie intentara contactarme en nombre de ellos. Así que toda la ciudad llenó los espacios vacíos con sus propias teorías y rumores. Pero hay algo que mi padre no sabía en ese momento. Mientras yo me desmoronaba emocionalmente, mi esposo Marcus se quedaba despierto cada noche en nuestra cocina, mucho después de que yo me fuera a dormir. Silenciosamente estaba revisando registros públicos. Lo que encontró sobre una organización benéfica, una empresa fantasma y $185.000 que simplemente desaparecieron, bueno, eso lo cambió absolutamente todo. Lo que Marcus hizo con esa información durante la gala de caridad de mi padre, ni siquiera papá lo vio venir. Antes de continuar con mi historia, si lo que estás escuchando resuena contigo, te invito a darle like y suscribirte, pero solo si realmente te conecta con esta historia. Y mientras lo haces, déjame un comentario diciéndome desde dónde nos estás escuchando y qué hora es allá. Me encantaría saberlo. Ahora, déjame llevarte 5 semanas atrás, a un domingo por la tarde cuando mi madre me pidió un pequeño favor. Para entender completamente esta historia, necesitas conocer Collinsville, Carolina del Norte. Es ese tipo de pueblo donde todos conocen tu apellido antes que tu nombre. Donde el banco de iglesia en el que te sientas los domingos dice más sobre ti que tu declaración de impuestos. Y en Collinsville el apellido Braddock, mi apellido de soltera, era como moneda de oro. Mi padre, Gerald Braddock, ocupaba el puesto de vicepresidente senior en el First Regional Bank. Era uno de los ancianos de la Iglesia Grace Fellowship, ese hermoso edificio antiguo de granito con vitrales que tiene una congregación de aproximadamente 800 personas. Durante los últimos 15 años, había sido el director ejecutivo de la Fundación Familiar Braddock, una organización sin fines de lucro que otorgaba becas a adolescentes de bajos recursos. Esta última era su joya de la corona. Cada año en la gala anual, se ponía de pie con su traje Brooks Brothers, su Rolex Datejust reflejando las luces del techo, y hablaba sobre legado y retribución hasta que la gente terminaba llorando. Luego escribían cheques. Conducía un Cadillac Escalade negro que siempre estacionaba en el primer lugar del estacionamiento de la iglesia, no porque estuviera reservado, sino porque nadie se atrevería a tomarlo. La gente lo llamaba señor Braddock, incluso en el supermercado. Saludaba con ambas manos, como lo hacen los políticos. Firme por fuera, calculado por dentro. Y esto es lo que necesitas saber sobre Gerald Braddock. Como padre, creía en jerarquías rígidas. Los hombres lideran, las mujeres apoyan, los hijos llevan el apellido hacia adelante. Las hijas eran algo para lo que nunca descubrió qué hacer. Todos en Collinsville creían que Gerald Braddock era el mejor hombre que conocían, el más generoso, el más íntegro. Todos estaban equivocados. Crecí bajo la sombra de un hijo que mi padre siempre deseó que hubiera nacido primero. Tyler, mi hermano menor, tiene 29 años ahora, 5 años menor que yo en edad, pero toda una vida adelante en la estima de papá. Cuando Tyler se graduó de la secundaria con calificaciones promedio y sin honores, papá pagó su matrícula completa en la Universidad Estatal para estudiar negocios. Cuando yo me gradué 2 años antes que él con honores summa cum laude, carga académica completa y un trabajo de medio tiempo en una oficina de impuestos, papá me ofreció un préstamo. No un regalo, un préstamo con intereses documentado en papel. Pagué esa deuda estudiantil durante 8 años completos y nunca, ni una sola vez, lo mencioné en las cenas familiares. Tyler consiguió trabajo en el First Regional Bank justo después de graduarse.
No porque se lo ganara, sino porque papá hizo una llamada. Se sentaba un cubículo al lado de la oficina esquinera de papá, y todos en ese piso sabían exactamente por qué estaba ahí. ¿Y yo? Aprobé el examen de CPA en mi primer intento. Me contrataron en Henderson & Chow, una firma contable pequeña en la ciudad. Cuando se lo conté a papá por teléfono, hubo una pausa y luego dijo: ¿contabilidad? Eso es solo contar el dinero de otras personas, cariño. Cuando me casé con Marcus, un ingeniero civil en Morrison Engineering, estable, inteligente, dedicado, papá me llevó a un lado durante la cena de ensayo y dijo: bueno, al menos encontraste a alguien dispuesto. Lo dijo como si me estuviera haciendo un favor. Marcus lo escuchó. No dijo nada esa noche. Pero vi cómo su mandíbula se tensó cuando se quitó su reloj Seiko antes de acostarse. Aún así seguí intentando. Llamaba a papá todos los domingos, llevaba a los niños a su casa en las festividades, ayudaba a preparar sillas para las recaudaciones de fondos de la iglesia. Durante 34 años, intenté ser la hija que él quería. No me di cuenta de que nunca quiso una hija en absoluto. Quería silencio. Todo comenzó con una llamada telefónica un domingo por la tarde a principios de marzo. Mamá, Diane, me llamó mientras yo doblaba la ropa. Su voz era suave como siempre se ponía cuando papá no estaba en la habitación. Wendy, cariño, la gala se acerca en unas semanas y necesito reunir los informes financieros para la junta directiva. ¿Podrías venir y ayudarme a organizar algunos archivos de la fundación? Eres mucho mejor en esto que yo. Dije que sí sin pensarlo. Ese era mi patrón. Mamá pide, yo aparezco. Conduje hasta la casa esa misma tarde mientras papá estaba en el campo de golf con su grupo habitual. El Escalade no estaba en la entrada, y recuerdo sentir un pequeño y estúpido alivio por eso. Mamá me guió a la oficina en casa de papá, el santuario interior. Escritorio de roble oscuro, silla de cuero, lámpara de bronce, fotos enmarcadas decorando los estantes. Una de ellas mostraba a papá estrechando la mano del gobernador en alguna recaudación de fondos. Otra lo mostraba recibiendo un premio del Club Rotario. Toda la habitación olía a cera para muebles y prepotencia. Me entregó 2 cajas de archivos y abrió una laptop con un archivo de Excel. Estos son los gastos de la fundación de los últimos 2 años, dijo. Solo necesito que todo esté organizado para que el señor Kessler y la junta puedan revisarlo antes de la gala. Me senté y comencé a revisar las entradas. Pagos a proveedores, alquileres de instalaciones, desembolsos de becas, costos de impresión, cosas estándar de organizaciones sin fines de lucro. Todo parecía normal, limpio, rutinario. Y entonces mis dedos se detuvieron en el teclado. Ahí estaba. Una línea entre docenas. Meridian Consulting Group, $14.200. Sin referencia de contrato, sin descripción del proyecto, solo honorarios de consultoría. No sabía qué significaba. Todavía no. Pero algo sobre la forma en que ese número estaba ahí, demasiado redondo, demasiado limpio, escondido entre gastos legítimos, como una firma falsificada oculta en una pila de reales, hizo que la contadora en mí se quedara muy callada. Me dije a mí misma que probablemente no era nada. Papá había dirigido la fundación durante 15 años. Los consultores van y vienen. Tal vez Meridian hizo planificación estratégica o alcance de donantes o algún otro servicio del que no estaba al tanto. Pero luego seguí desplazándome hacia abajo. Meridian Consulting Group, $8.600. Marzo del año anterior. Misma descripción vaga de honorarios de consultoría. Sin entregables listados. Seguí desplazándome. Otro más. $11.400. Luego 6.200. Después 6.600. 6 pagos en 2 años con un total de poco más de $47.000. Todos al mismo proveedor, todos con la misma etiqueta genérica. Revisé los registros de otros proveedores. Kessler Printing, que hacía los programas de la gala, Collinsville Events Company, que alquilaba lugares para eventos, Greenfield Landscaping, que mantenía los terrenos de la iglesia. Todos tenían contratos adjuntos, números de factura, facturas escaneadas, firmas, fechas, cosas que confirmaban que existían transacciones reales. Meridian Consulting Group no tenía nada de eso. Solo números.
Solo dólares desapareciendo en el éter. Alcancé mi teléfono y busqué en Google Meridian Consulting Group Carolina del Norte. Los resultados aparecieron instantáneamente. Meridian Consulting Group LLC. Registrada en Carolina del Norte en 2019. Agente registrado, Gerald T. Braddock. Mi padre. Mi padre era el propietario de Meridian Consulting Group. Y su propia fundación le había pagado $47,000 en 2 años. Sentí que la habitación se inclinaba. No dramatismo, solo física. Como cuando te levantas demasiado rápido y tu presión arterial no puede seguir el ritmo. Cerré la laptop. Cerré las cajas de archivos. Me puse de pie. Mamá estaba en la cocina preparándote helado. ¿Todo bien, cariño? Sí, dije. Solo necesito ir al baño. Me encerré en el baño del pasillo, el que tenía el papel tapiz de flores y la tapa de encaje en el asiento del inodoro, y respiré. Inhalé por 4. Mantuve por 4. Exhalé por 4. Esa cosa que te dicen que hagas cuando estás al borde de un ataque de pánico. No ayudó. Volví a la cocina. Le dije a mamá que había olvidado que tenía una reunión de la PTA esa noche y necesitaba irme. Ella asintió, me besó en la mejilla y me preguntó si Marcus y los niños vendrían a cenar el domingo. Por supuesto, dije. Mentí. Conduje a casa en silencio. Marcus estaba en la entrada de entrada jugando baloncesto con nuestra hija Emma. 8 años, 2 coletas, sonrisa sin diente frontal. Mami, mírame. Hizo un tiro. La pelota rebotó en el aro y rodó hacia el césped. Buen intento, cariño. Esa noche, después de que los niños se durmieran, le conté a Marcus lo que había encontrado. Él no dijo nada de inmediato. Marcus nunca lo hace. Procesa primero, luego habla. Se sentó en nuestra mesa de cocina de IKEA, la que tiene la pata tambaleante que seguimos diciendo que arreglaremos, y frunció los labios. $47,000. Eso es solo lo que encontré en 2 años. ¿Podría haber más? ¿Y Meridian está registrada a su nombre? Sí. Marcus se frotó la cara. Es ingeniero. Piensa en sistemas, en estructuras, en lo que se mantiene y lo que se colapsa bajo presión. Wendy, eso es malversación de fondos. Si está tomando dinero de una organización sin fines de lucro y dirigiéndolo a una empresa que posee, eso es ilegal. No es solo poco ético. Es un delito. Lo sé. ¿Qué vas a hacer? Esa era la pregunta, ¿no? ¿Qué iba a hacer? Podía ignorarlo. Podía cerrar esas cajas de archivos, devolvérselas a mamá y fingir que nunca había visto esa línea en la hoja de cálculo. Podía mantenerme callada. Guardar la paz. Proteger a la familia. Pero había niños obteniendo esas becas. Adolescentes de familias que apenas podían permitirse el almuerzo escolar, y mucho menos la matrícula universitaria. Niños cuyas madres trabajaban 2 turnos y cuyos padres conducían camiones de larga distancia, solo para mantener las luces encendidas. Y mi padre estaba robando ese dinero. Robándolo. No tomándolo prestado, no confundiéndolo, robándolo. Voy a averiguarlo, dije. Todo. Marcus asintió. Entonces vamos a averiguarlo. Durante los siguientes 4 días, mientras papá creía que todo estaba bien, mientras probablemente se probaba su smoking para la gala y ensayaba su discurso sobre legado, Marcus y yo nos sentamos en nuestra cocina todas las noches después de que los niños se durmieran. Yo revisaba los archivos de la fundación. Marcus buscaba registros públicos. Encontramos más pagos. Muchos más. Retrocedimos 5 años completos. Meridian Consulting Group había estado recibiendo pagos desde 2019, el mismo año que se registró. En total, la fundación había pagado a la empresa de mi padre $185,000 durante 5 años. No por servicios, no por trabajo real, solo porque podía. Porque nadie estaba mirando. Porque todos confiaban en Gerald Braddock. También encontramos algo más. Meridian Consulting Group no tenía empleados. Sin licencia comercial. Sin domicilio fiscal.
Ni siquiera un número de teléfono listado. Era una empresa fantasma. Una cuenta bancaria con un nombre sofisticado. Y cada centavo que entraba salía directamente a la cuenta personal de mi padre. Marcus imprimió todo. Cada formulario 990 de la fundación, cada registro estatal de Meridian, cada depósito que pudimos rastrear. Organizó todo en una carpeta azul de 3 anillos con pestañas codificadas por colores. En caso de que necesites mostrárselo a alguien, dijo. No quería mostrárselo a nadie. Quería que mi padre lo arreglara. Quería que me dijera que era un error contable, que Meridian había hecho un trabajo legítimo del que yo simplemente no sabía, que había una explicación perfectamente razonable que me haría sentir tonta por haber llegado tan lejos. Así que lo llamé. Domingo por la mañana. 7:30. Sabía que estaría despierto. Siempre se levantaba temprano los domingos para leer el periódico antes de la iglesia. Contestó al tercer timbre. Wendy. Buenos días. Hola, papá. ¿Tienes un minuto? Por supuesto. ¿Qué pasa? Necesito hacerte una pregunta sobre la fundación. Pausa. Muy breve. La mayoría de la gente no lo habría notado. Pero yo sí. ¿Qué al respecto? Estaba ayudando a mamá a organizar los archivos financieros, y vi algunos pagos a una empresa llamada Meridian Consulting Group. ¿Qué tipo de trabajo hacen para la fundación? Silencio. Más largo esta vez. Papá. Meridian maneja diversos servicios de consultoría. Planificación estratégica a alcance de donantes, ese tipo de cosas. Oh. Está bien. Tienen un sitio web. Solo tengo curiosidad por ver qué más hacen. No estoy seguro. Es una empresa pequeña. ¿Y quién es el propietario? Otra pausa. No estoy seguro de eso tampoco. Es solo un proveedor que el consejo aprobó hace unos años. Me mordí la lengua tan fuerte que saboreé el cobre. Él estaba mintiendo. Mintiendo directamente a mi cara por teléfono. Y esperaba que yo simplemente lo aceptara. Está bien, dije. Gracias, papá. No hay problema, cariño. Nos vemos en la iglesia. Colgué. Marcus estaba parado en la entrada de la cocina con una taza de café. Él no preguntó. No tuvo que hacerlo. Mintió, dije. Entonces sabemos lo que estamos tratando. Esa noche tomé una decisión. No iba a confrontarlo en privado de nuevo. No iba a darle otra oportunidad de mentirme o manipularme o convencerme de que estaba confundida. Iba a saltarme directamente al paso que debería haber dado desde el principio. Escribí un correo electrónico. No fue fácil. Redacté 7 versiones diferentes antes de enviar una. La primera era demasiado emocional. La segunda demasiado formal. La tercera sonaba como si estuviera pidiendo permiso. Finalmente lo escribí de la manera en que escribiría cualquier otro correo electrónico profesional cuando descubriera una discrepancia en los libros de un cliente. Estimado señor Kessler, espero que este mensaje lo encuentre bien. Recientemente estuve revisando algunos documentos financieros de la Fundación Familiar Braddock y noté varios pagos a una empresa llamada Meridian Consulting Group. Después de investigar un poco más, descubrí que Meridian está registrada a nombre de mi padre, Gerald Braddock, y no parece tener empleados, oficinas ni servicios documentados. He adjuntado copias de los formularios 990 de la Fundación, los registros estatales de Meridian y un resumen de los pagos en los últimos 5 años, que ascienden a $185.000. Creo que esto merece la atención inmediata de la Junta. Atentamente, Wendy Patterson. Presioné enviar a las 11:17 de la noche un martes. Luego cerré mi laptop, fui al baño y vomité. Marcus me sostuvo el cabello. Lo hiciste bien, dijo. No siento que lo haya hecho. Nunca se siente así cuando haces lo correcto. El señor Kessler respondió 13 horas después. Estimada Wendy, gracias por llamar esto a mi atención. La Junta se reunirá de emergencia este jueves para revisar los documentos que proporcionaste. Agradezco tu valentía al presentar esto. Estaremos en contacto pronto. La Junta se reunió.
No me invitaron, lo cual entendí. Esto no era sobre mí. Era sobre la fundación, sobre el dinero, sobre los niños que se suponía que estaban siendo ayudados. El señor Kessler me llamó el viernes por la noche. Wendy y la Junta ha votado por unanimidad solicitar una auditoría forense de todas las finanzas de la fundación de los últimos 7 años. También estamos suspendiendo a tu padre como director ejecutivo con efecto inmediato mientras se completa la auditoría. Si la auditoría confirma lo que has encontrado, presentaremos toda la evidencia ante el fiscal general. Solo quería que lo supieras antes de que esto se haga más público. Gracias, dije. Mi voz sonaba hueca. Wendy, hiciste lo correcto. Sé que esto no debe ser fácil. No lo es. Lo sé. Pero aquellos niños tienen ahora una oportunidad de justicia gracias a ti. Esa parte ayudó. Un poco. Mi padre no me llamó. No durante 3 días completos. Pensé que tal vez no lo haría en absoluto. Tal vez simplemente me cortaría de su vida silenciosamente, de la manera en que había estado cortando mi dignidad toda mi vida, una pequeña pieza a la vez. Pero entonces el domingo por la noche mi teléfono sonó. Papá. Dejé que fuera al buzón de voz. No podía. Todavía no. Marcus puso su mano sobre la mía. No tienes que contestar. Lo sé. Escuché el buzón de voz 10 minutos después. Wendy, soy papá. Necesito hablar contigo. Por favor, devuélveme la llamada. Su voz era tensa. Nada de su tono habitual de líder comunitario. Solo tensión. No le devolví la llamada. En lugar de eso, a las 11 de esa noche, mientras revisaba mi teléfono antes de dormir, vi una notificación de Facebook. Mi padre había publicado algo. Lo abrí. Es con gran tristeza que anuncio que he tomado la difícil decisión de distanciarme de mi hija Wendy. Sus recientes acciones han traído vergüenza al apellido Braddock de maneras que no puedo ignorar. Por el bien de nuestra familia y nuestra comunidad, le pido que respeten nuestra privacidad y no se acerquen a ella en nuestro nombre. Que Dios la bendiga en su camino. Publicado a las 11:03 de la noche. Público. Visible para sus 2.400 amigos, que incluían prácticamente a todos en Collinsville. Ya tenía 57 comentarios. La mayoría de apoyo. Orando por ti, Gerald. Manteniendo tu familia en mis pensamientos. A veces el amor debe ser duro. Dejé caer mi teléfono. Marcus se despertó. ¿Qué pasó? Le mostré la publicación. Él la leyó. Una vez. 2 veces. Luego puso el teléfono boca abajo en la mesita de noche. Está tratando de controlar la narrativa antes de que la auditoría salga. Está destruyendo mi reputación. Está tratando de destruir tu reputación. No va a funcionar. ¿Cómo lo sabes? Porque la verdad no está de su lado. Y eventualmente todos lo van a saber. Esa noche no dormí. Me quedé despierta mirando el techo, escuchando a Marcus respirar a mi lado, pensando en todas las formas en que mi padre me había hecho sentir pequeña a lo largo de los años. Y ahora esto. Esto era diferente. Esto no era solo indiferencia. Esto era crueldad calculada. Esto era una declaración pública diseñada para aislarme, para asegurarse de que nadie me creyera cuando surgiera la verdad. A la mañana siguiente Emma bajó las escaleras para el desayuno. Mami, ¿por qué la mamá de Jake dice que ya no puedo jugar con él? Mi corazón se detuvo. ¿Qué? La mamá de Jake me vio en el patio de recreo ayer y dijo que su familia no puede estar cerca de nosotros en este momento. ¿Hice algo malo? Marcus miró hacia arriba desde su café. La ira era algo tranquilo en su rostro. Emma, no hiciste nada malo. La mamá de Jake está confundida sobre algunas cosas. Dale un poco de tiempo. Todo va a estar bien. Después de que Emma se fuera al colegio, Marcus se quedó de pie en la cocina. Esto tiene que terminar. ¿Qué necesitas? No lo sé. Si lo sabes. Tenía razón. Lo sabía. Necesitaba evidencia. No solo de los pagos, sino de la intención.
Necesitaba algo que probara que mi padre sabía exactamente lo que estaba haciendo. Algo que no pudiera girar o racionalizar. Y pensé que sabía dónde encontrarlo. Necesito entrar en su oficina en casa de nuevo, dije. Necesito su computadora. Marcus no parpadeó. Entonces entremos. Mamá estaba sola en casa ese miércoles por la tarde. Papá estaba en el banco. Marcus se quedó en el auto con el motor en marcha mientras yo tocaba el timbre. Mamá abrió la puerta, luciendo sorprendida. Wendy, cariño, no sabía que venías. Lo siento por presentarme sin avisar. Olvidé mi suéter la última vez que estuve aquí. Está en la oficina de papá. Ella vaciló. Solo por un segundo. Pero lo vi. Wendy, tal vez no sea el mejor momento. Mamá, por favor. Solo necesito mi suéter. Ella se hizo a un lado. Fui directamente a la oficina de papá. La puerta estaba sin llave. Su laptop estaba en el escritorio, cerrada pero encendida. Deslicé un USB que Marcus había preparado en el puerto, esperé 10 segundos mientras copiaba su disco duro completo, luego lo retiré. Encontré un suéter en el armario del pasillo, uno que ni siquiera era mío, y salí. Gracias, mamá. Wendy, espera. Se veía frágil. Más pequeña que de costumbre. Sé lo que tu padre publicó. Sé lo que la gente está diciendo. Y sé por qué lo hiciste. Me congelé. Mamá. Ella alcanzó su bolso, sacó un pequeño sobre de papel manila y me lo entregó. Pesado. Lleno de algo sólido. Esto estuvo en su escritorio durante años. Lo encontré cuando estaba limpiando la semana pasada. Creo que necesitas tenerlo. Abrí el sobre. Adentro había otro USB. Más viejo. Rayado. Con una etiqueta escrita a mano que decía Meridian, 2019 hasta 2023. Miré a mamá. Ella tenía lágrimas en los ojos. Me tomó mucho tiempo encontrar el coraje, Wendy. 36 años para ser exactos. Pero no puedo seguir protegiéndolo de esto. La abracé. Ella lloró. Yo lloré. Luego me fui. Marcus y yo revisamos el USB esa noche. Contenía todo. Todos los extractos bancarios de Meridian. Todos los depósitos de la fundación que llegaban directos a la cuenta personal de papá. Correos electrónicos entre papá y el contador de la fundación, planificando cuidadosamente cómo estructurar los pagos para que parecieran legítimos. Incluso una nota a sí mismo en un documento de Word, mantener pagos por debajo de 15.000 para evitar informes del IRS. Él lo sabía. Lo había sabido todo el tiempo. No era un error. Era un sistema. Marcus copió todo en 3 USBs separados. Uno para el señor Kessler. Uno para la oficina del fiscal general. Y uno como respaldo guardado en una caja de seguridad en nuestro banco. Envié los archivos al señor Kessler al día siguiente por la mañana con una línea de asunto simple, evidencia adicional para la auditoría. Respondió en 1 hora, recibido. Gracias, Wendy. Esto es exactamente lo que necesitábamos. La auditoría se completó en 2 semanas. Los hallazgos fueron peores de lo que había imaginado. $185.000 desviados durante 5 años. 0 servicios legítimos prestados. 0 supervisión de la Junta. Un fraude perfecto ejecutado con la precisión de alguien que sabía exactamente cómo funcionaban las organizaciones sin fines de lucro y cómo explotarlas. El señor Kessler presentó el informe completo de auditoría ante la oficina del fiscal general. Abrieron una investigación criminal. Y luego, 3 días antes de la gala anual de la fundación, el señor Kessler me llamó. Wendy, sé que esto es pedir mucho. Pero la Junta votó para continuar con la gala. Queremos demostrar que la fundación seguirá adelante, que todavía estamos comprometidos con esos niños. Y creemos que la comunidad necesita saber la verdad. ¿Qué necesitas de mí? Necesitamos que hables. En la gala. Necesitamos que le digas a la gente lo que encontraste y por qué lo hiciste. Necesitamos que les des la verdad antes de que tu padre pueda darles otra mentira.
Mi estómago se retorció. No soy oradora pública. No necesitas serlo. Solo necesitas ser honesta. ¿Lo harás? Miré a Marcus. Él asintió. Lo haré, dije. La gala era un sábado por la noche en el Collinsville Country Club. 250 personas. Mesas redondas con manteles blancos, centros de mesa de rosas blancas, servicio de vajilla de porcelana fina. Podías oler el dinero en el aire, mezclado con perfume caro y expectativa. Todos se vistieron elegantemente. Smoking, vestidos de cóctel, joyas que brillaban bajo las luces de araña. El tipo de evento donde la gente venía a ser vista. Mi padre estaba ahí. Por supuesto que lo estaba. Incluso suspendido, incluso bajo investigación, no iba a faltar a su gala. Se paró cerca de la barra con Tyler, ambos usando smoking, ambos sosteniendo whiskies, ambos luciendo exactamente como el tipo de hombres que esperarías ver dirigiendo una organización benéfica. Nadie que los viera habría adivinado. Cuando me vio, su rostro se puso rígido. No vino hacia mí. No saludó. Solo me observó desde el otro lado del salón con esa mirada que usaba cuando yo era niña, y había decepcionado sin saber cómo. El señor Kessler subió al podio después de la cena. Dio los agradecimientos habituales, los reconocimientos habituales, las actualizaciones habituales sobre los programas de becas de la Fundación. Y luego se detuvo. Esta noche, antes de continuar, necesito compartir algo importante con todos ustedes. Como muchos saben, la Fundación Familiar Braddock recientemente inició una auditoría forense después de que surgieran preguntas sobre ciertas transacciones financieras. Esa auditoría ahora está completa, y los hallazgos han sido entregados a las autoridades correspondientes para mayor revisión. El salón se silenció. Ni un tenedor tocando un plato. Ni un susurro. Quiero ser claro, continuó el señor Kessler. La fundación fue traicionada por alguien en quien confiamos. Alguien que usó su posición para desviar fondos destinados a nuestros estudiantes becados hacia sus propios bolsillos. Y aunque duele admitir esto, debemos rendir cuentas de nuestros errores para seguir adelante. Vi a mi padre ponerse pálido. Tyler puso una mano en su hombro. Papá la apartó. Esta noche, dijo el señor Kessler, he invitado a alguien a hablar con ustedes. Alguien que mostró coraje extraordinario al exponer este fraude, incluso cuando significaba exponerse a sí misma. Por favor, démosle la bienvenida a Wendy Patterson. El salón estalló en un aplauso incómodo y disperso. Caminé hacia el podio con las piernas temblorosas. Marcus me dio un pulgar hacia arriba desde nuestra mesa. Emma y Noah estaban con la niñera en casa. Esto no era algo que necesitaran ver. Me paré en el podio y miré a la multitud. 250 caras. Algunas curiosas. Algunas de apoyo. Algunas claramente del lado de mi padre. Y mi padre mismo parado junto a la barra, con los brazos cruzados, mirándome con una expresión que nunca había visto antes. No ira. Algo peor. Desprecio. Respiré. Y comencé. Mi nombre es Wendy Patterson. Muchos de ustedes me conocen como Wendy Braddock. Mi padre, Gerald Braddock, dirigió esta fundación durante 15 años. Y durante 15 años todos ustedes le confiaron su dinero, su tiempo y su fe en que estaba haciendo el bien. Yo también lo hice. Hasta que se me pidió ayudar a organizar algunos archivos financieros hace unas semanas y encontré algo que no tenía sentido. Les conté todo. Los pagos a Meridian. La empresa fantasma. Los $185.000. Los correos electrónicos. La nota sobre mantener los pagos por debajo de 15.000. No utilicé el lenguaje de un abogado. No utilicé el lenguaje de un contador. Utilicé el lenguaje de una hija que creía en su padre y descubrió que era mentira. Cuando confronté a mi padre sobre esto, dije, mintió. Y cuando me negué a mantenerme callada, intentó destruir mi reputación publicando en Facebook que me había deshonrado a mí misma. No dijo por qué. Solo dijo que había traído vergüenza a nuestro apellido. Y les dejó a todos ustedes llenar los espacios en blanco. Miré a mi padre. Él no apartó la mirada. Todavía me miraba con esa expresión.
Como si yo fuera el problema. Pero aquí está la verdad, continué. No deshonré a esta familia. Simplemente me negué a proteger un crimen. Y si eso me convierte en la hija difícil, la que empuja, la que no puede mantener la boca cerrada, entonces que así sea. Porque esos niños que se supone que reciben estas becas, ellos merecen mejor. Merecen una fundación que realmente se preocupe por ellos, no solo por parecer que se preocupa. El aplauso comenzó lentamente. Una persona. Luego dos. Luego toda la mesa. Luego todo el salón. No era ensordecedor. Pero era real. Bajé del podio. Marcus me abrazó. Estoy orgulloso de ti, susurró. Mi padre se fue de la gala sin decir adiós a nadie. Tyler lo siguió. No los vi de nuevo esa noche. Los días siguientes fueron caóticos. La historia se difundió por todo Collinsville como un incendio. El periódico local publicó un artículo en primera plana, director de fundación local bajo investigación por malversación. Las estaciones de radio lo discutieron. Las publicaciones de Facebook se multiplicaron. Y de repente la publicación de mi padre sobre desheredarme ya no parecía la declaración de un padre decepcionado. Parecía lo que era, un intento desesperado de un hombre atrapado tratando de controlar el daño. La gente comenzó a disculparse. La señora Patterson, la vecina que había desviado su carrito de compras en el supermercado la semana después de la publicación de papá, apareció en mi puerta un sábado por la mañana con un pan de plátano y ojos enrojecidos. Wendy, lo siento mucho. Debí haberte preguntado qué pasó antes de creerle a él. Fui una cobarde y merecías mejor. Le di las gracias. Lo decía en serio. Tampoco pretendí que no fuera nada porque no lo era. Paul, mi jefe, me llamó a su oficina. La misma oficina, la misma puerta cerrada. Pero esta vez dijo, te debo una disculpa. Y los socios han estado hablando. Nos gustaría ascenderte a contadora senior. Te lo has ganado varias veces. El pastor Whitmore envió una carta manuscrita de 3 páginas en papel con membrete de la iglesia. Fallé contigo, Wendy. Me paré en ese púlpito y oré por la persona equivocada. No puedo deshacer eso. Pero puedo decirte que la fundación está siendo reestructurada bajo una nueva junta directiva, y me honraría si consideraras unirte a ella. Emma llegó a casa de la escuela una tarde con una sonrisa tan grande que le partía la cara. Mami. Jaque dijo lo siento. Dijo que su mamá le dijo que en realidad eres muy valiente y que nunca debió haber dicho esas cosas. Quiere venir a mi fiesta de cumpleaños. Me arrodillé y la abracé tan fuerte que se rió y dijo, mamá, me estás aplastando. Y luego estaba mamá. Llamó un miércoles por la noche. Su voz era frágil pero clara. Más clara de lo que la había escuchado en meses. Lo siento, Wendy. Debí haber sido más fuerte hace mucho tiempo. Mamá, fuiste fuerte. SUSB. Después de 36 años de silencio, elegiste actuar. Eso fue lo más valiente que alguien en esta familia ha hecho jamás. Ella lloró. Yo lloré. Fue del tipo bueno. La gente empezó a llamarme valiente. Pero no era valiente. Estaba acorralada. La valentía fue mi madre deslizando ese USB en un sobre después de 36 años de mantener la paz. 2 meses después, Collinsville se veía diferente. O tal vez yo simplemente lo veía diferente. Gerald vendió el Escalade. Lo escuché a través del rumor del pueblo. Necesitaba el efectivo para honorarios legales. Su abogado estaba manejando las comunicaciones con la oficina del fiscal general donde la investigación seguía activa y en curso. El Rolex desapareció de su muñeca. No sé si lo vendió o simplemente no podía soportar usarlo más. Tyler dejó el pueblo, se mudó a Charlotte, no le dijo a nadie. Sus redes sociales se oscurecieron. No más fotos del campo de golf, no más subtítulos de mejor mentor. Lo último que supe, estaba trabajando en una compañía de seguros regional y no hablaba con papá. Mamá solicitó la separación legal en abril. Se mudó con su hermana, la tía Ellen, en una pequeña casa tipo rancho con un jardín en la parte trasera. Por primera vez en su vida adulta,
abrió una cuenta bancaria a su propio nombre. Me llama cada pocos días ahora. Llamadas reales, largas, sobre nada en particular, sobre todo. La Fundación Familiar Braddock fue puesta bajo nuevo liderazgo, una junta de 5 personas sin Braddocks en ella. Los fondos malversados estaban siendo recuperados a través de canales legales. Tomaría tiempo, pero las becas continuarían. Los niños que las necesitaban aún las recibirían. El pastor Whitmore me pidió unirme a la nueva junta. Decliné amablemente. Creo que la fundación necesita rostros que no lleven el apellido Braddock, le dije. Pero gracias, de verdad. La vida no era perfecta. Nunca lo es después de que algo se rompe tan mal. Algunas relaciones no sobrevivieron. Cierta confianza no pudo ser reconstruida. Pero Marcus todavía se levantaba a las 5:30, se ponía su casco y iba a trabajar. Todavía usaba ese Seiko. Emma todavía hacía volteretas en el patio trasero. Noah todavía insistía en que cada dinosaurio fuera morado. Y nuestra mesa de cocina, la de Ikea con la pata tambaleante, estaba limpia ahora. Sin carpetas, sin impresiones, sin sobres, solo 2 tazas de café y un dibujo de un brontosaurio hecho con crayones. No es caoba. No tiene un cajón con llave. Pero sostuvo la verdad cuando importaba. Y eso es suficiente. Antes de dejarte ir, aquí hay 3 cosas que esta historia me enseñó. No como consejo, solo como cosas que desearía que alguien me hubiera dicho 5 semanas antes. Primero, el silencio no es lealtad. Pasé 34 años callada porque pensé que eso era lo que hacían las buenas hijas. No lo era. A veces lo más amoroso que puedes hacer por tu familia es negarte a proteger sus mentiras. Segundo, si alguien destruye tu reputación en público en lugar de tener una conversación en privado, pregúntate qué están protegiendo. La humillación pública es el arma de alguien que sabe que no puede ganar a puerta cerrada. Mi padre no publicó en Facebook porque había avergonzado a la familia. Publicó porque había visto una hoja de cálculo. Tercero, no necesitas ser ruidoso para ser poderoso. No necesitas gritar o maldecir o hacer una escena. Solo necesitas los documentos correctos y el momento correcto. Y un esposo que sabe cómo leer un formulario 990. Gracias por escuchar hasta el final. En serio, gracias. Si esta historia tocó algo en ti, si alguna vez has sido silenciado por alguien que se suponía debía protegerte, o si alguna vez has tenido miedo de hablar porque el costo parecía demasiado alto, quiero que sepas que no estás solo. Y el costo de permanecer en silencio siempre es más alto al final. Dale like si esto resonó contigo. Suscríbete si quieres más historias como esta, y deja un comentario. Me encantaría saber, ¿alguna vez has tenido que establecer un límite con alguien de tu familia? ¿Qué pasó? Tus historias importan. Leo cada una. Y si estás buscando más contenido, revisa la descripción de abajo. Hay otras historias esperándote. Cuídate. Lo digo en serio.